Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como una media hora. Apocalipsis 8 del 1 al 2. Y comentarles que hay como párrafos sin continuar en este versículo. Hay puntos seguidos, tratando de decir que había algo más, ¿no?, en el texto. Está en Apocalipsis versículo 8 en el 1. Bienvenidos al episodio 454. Mi nombre es Marco Antonio. No me presenté el episodio anterior. Mi nombre es Marco Antonio y estamos en el día 23 del libro el Codex Asquet-Ubianus, o el Codex Asquet por el conde de Asquet, que en 1773 aproximadamente compró los textos a un comerciante que venía del Medio Oriente, y compró el texto y luego se hizo un estudio bien científico, bien académico sobre el origen del texto. Estaba en el copto antiguo, en lenguaje egipcio, y bueno, el copto era un lenguaje muy común también, ¿no?, en ese tiempo, porque estamos hablando de 20 a 30 años después de la crucifixión de Jesús ocurrió este texto, ¿no? Se realizó este texto. No sabemos con exactitud tampoco, ¿no? Es algo bastante interesante de calcular el texto, pero es un texto muy antiguo que corresponde a este periodo, ¿no? 100 años aproximadamente, más o menos. Bueno, dentro de los 100 años que se escribió este texto. Se encuentra en el Museo Británico actualmente, y se ha hecho la primera traducción en italiano, luego en inglés, y luego ha sido traducido al español también. En este sentido, este texto es el único, no hay otro texto igual, o sea, es la única copia que queda en el mundo entero. No se encuentra, y claro, lo hace interesante por eso, y lo hace bastante inusual también, ¿no? Bastante inusual, porque la Biblia es un texto, es la palabra de Dios que ha sido confirmada por muchos textos iguales, muchas copias iguales, ¿no?, desde el mismo periodo. Pero este texto es un sin igual, porque no existe otra copia más que la que se encuentra en el Museo Británico, donado por Mary Asquet, la hija del conde. Bueno, sí, aproximadamente 1847, bien, si no me recuerdo, ocurrió esta donación al Museo Británico. Bien, bueno, pasó mucho tiempo en manos de estudiosos y traductores, y claramente hay un tipo de trabajo sobre lingüístico acá también. Bien, entonces nos quedamos en el capítulo 96, y claro, el capítulo, el día 22 del día de ayer, hablaron cosas muy interesantes, muy fuertes, y esperamos que hoy día se nos aclare más el panorama completo. Bien, entonces, siguiendo con el texto, dice lo siguiente: Jesús promete explicar además todo en detalle. De todo esto os hablaré en la expansión del universo, en una palabra. De todos aquellos de quien os he hablado, aquellos que surgirán y aquellos que vendrán, aquellos que manan y aquellos que aparecen y aquellos que están exteriormente sobre ellos y aquellos que están implantados en ellos, aquellos que contendrán la región del primer misterio y aquellos que están en el espacio del inefable, y de ellos os hablaré,
porque los revelaré a vosotros y hablaré de ellos a vosotros de acuerdo a cada región y de acuerdo a cada orden en la expansión del universo, y os revelaré todos los misterios que gobiernan sobre todos ellos y sus pro 3 veces espirituales y sus super 3 veces espirituales que gobiernan sobre sus misterios y sus órdenes. Ahora, por lo tanto, el misterio del inefable sabe por qué todos estos de quienes os he hablado abiertamente han surgido, y a través del cual todos estos han surgido. Este es el primer misterio que está contenido en aquellos, y es la salida de todos ellos, y es el ascenso de todos ellos, y es la exaltación de todos ellos. Acá hay mucha profundidad, me voy a quedar un rato analizando esto, pero vamos a volver rápidamente. Bien, entonces el misterio no es como, bueno, es un principio, pero es un principio innombrable y es experimental, experiencial es la palabra. Pero claro, ella menciona cómo el levantamiento de Pistis Sofía ocurrió de la misma forma, también es el misterio, ¿no? O las consecuencias del misterio, o cómo se llega al misterio, por medio de los arrepentimientos. Y vemos el proceso que Pistis Sofía ha pasado también. Luego dice, y el misterio del inefable es el misterio que está contenido en todos estos de quienes os he hablado y de quienes os hablaré en la expansión del universo, y este es el misterio que está contenido en todos ellos. Y este es el único misterio del inefable y el conocimiento de todos estos de quienes os he hablado y de quienes os hablaré, y de quienes aún no os he hablado. De estos os hablaré en la expansión del universo y de su completo conocimiento una con otra, porque han surgido. Esta es la única palabra del inefable. Y os hablaré de la expansión de todos los misterios y el tipo de cada uno de ellos y el modo de ser de su consumación en todas sus formas, y os diré el misterio del uno y el único, el inefable, y todos sus modos, sus tipos, todas sus formas, su economía completa, porque han aparecido de la última orilla del inefable, porque ese misterio es la exaltación de todos ellos. Y ese misterio del inefable es también además una y única palabra que existe en el verbo del inefable, y esta es la economía de la solución de todas las palabras que os he hablado. Y aquel que reciba la una y única palabra de ese misterio del que ahora os diré, y todos sus tipos y todas sus formas y el modo de realizar su misterio, porque sois perfectos y perfectos completamente, realizaréis todo el conocimiento de ese misterio con toda su economía, ya que a vosotros se os ha confiado todos los misterios. Escuchad con atención ahora que puedo revelaros ese misterio que es, y acá aparecen puntos suspensivos y una pregunta, ¿no? Como que han omitido esa parte o falta esta parte, y de hecho es la parte donde revela el misterio, ¿no? Que evidentemente hay un tipo de parte faltante acá. Y luego de esta parte me menciona otra acepción, ¿no? De la ascensión del alma del que recibe el uno y único misterio. Bien, este es un pasaje cortado y es la parte esencial de todo el libro. O sea, esta es la palabra del inefable, del absoluto y del misterio, y lo cortaron, ¿no? No sabemos por qué, en qué tiempo, porque recordemos que tiene más de 1900 años. Y claro, es la única copia que hay, no hay otra copia de este texto. Entonces es algo muy, muy curioso, muy interesante, y que hoy vamos a revelar, pero de forma prudente también. El misterio es una experiencia del uno mismo, ¿no? Del Padre Celestial, que viaja por todas las emanaciones
hasta llegar a la conciencia, que es la Pistis Sophia, pero el proceso que hace que llegue acá es lo misterioso, ¿no? Entonces tenemos que entender que viene por gracia del Padre Celestial. Y es todo, ¿no? Todo se sustenta, se basa en eso. La fuente inicial de todas las cosas materiales, de toda la materia, se basa en eso. Bien, entonces el misterio es uno y único, ¿no? Es como, mira, estamos en la región más densa y oscura, estamos en el caos, ¿no? Y si viene lo uno, que es Cristo, al caos, o sea, tiene que venir la fuerza más potente al caos, a liberar del caos. Y ese es el único y el uno, el misterio, ¿no? Que es Cristo, que baja el caos y libera. Porque recordemos que en Pistis Sophia hay como filtros, filtro, y en el caos y la tierra están como al final, ¿no? Y claro, que venga acá el misterio y libere es lo más elevado, es uno y único, ¿no? Y la forma en que se puede detallar esto es algo que se tiene que experimentar. Bien, continuando con el texto, por consiguiente, el que reciba la una y única palabra de ese misterio que os he hablado, sí proviene del cuerpo de materia de los arcontes, proviene del cuerpo de materia de los arcontes, y si los receptores retribuyentes vienen a liberarlos del cuerpo de materia de los arcontes, es decir, los receptores que liberan del cuerpo a todas las almas que parten. Luego que los receptores retribuyen, liberan al alma que ha recibido este uno y único misterio inefable, del que recién os hablé. Inmediatamente entonces, si está liberado del cuerpo de materia, se convierte en una gran corriente de luz en medio de esos receptores, y estos se verán terriblemente atemorizados por la luz de esa alma y serán hechos impotentes y caerán desistiendo en conjunto por temor a la gran luz que han visto. De acuerdo, es lo que se decía, ¿no? Y bien, sigue diciendo: y el alma que recibe el misterio del inefable se remontará a la altura siendo una gran corriente de luz, y los receptores no podrán comprenderle y no sabrán cómo está formando el camino sobre el que irá, porque se convertirá en una gran corriente de luz y se remontará a la altura, y ninguna fuerza será capaz de detenerla ni de acercarse a ella. Sin embargo, pasará a través de todas las regiones de los arcontes y todas las emanaciones de la luz, y no dará respuesta en ninguna región, ni disculpas ni señales, ni serán capaces de acercarse a esa alma ninguna fuerza de los arcontes ni ninguna fuerza de las emanaciones de la luz. Pero a todas las regiones de los arcontes y todos
y todas las regiones de las emanaciones de la luz, cada una le cantará alabanzas en sus regiones por temor a la luz de la corriente que le envuelve, hasta que haya pasado por todas ellas y se dirigirá a la región de la herencia del misterio que ha recibido, es decir, al misterio uno y único del inefable, y se convierta en uno con sus miembros. Amén os digo, estará en todas las regiones a la hora que un hombre dispare una flecha. Estará en todas las regiones a la hora que un hombre dispare una flecha. Ahora, por tanto, amén os digo, el que recibe ese misterio del inefable y lo realice en todos sus tipos y formas, es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que todos los ángeles y destacará aún más que todos ellos. Es el hombre que en el mundo es el hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que todos los arcángeles y destacará aún más que todos ellos. Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que todos los tiranos y se erguirá a sí mismo sobre todos. Y él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que todos los amos y se erguirá a sí mismo sobre todos ellos. Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que todos los dioses y se urgirá a sí mismo sobre todos ellos. Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que todos los veadores de luz y se urgirá a sí mismo sobre todos ellos. Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que todos los santos y se erguirá a sí mismo sobre todos ellos. Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que todos los tres triples poderes y surgirá a sí mismo sobre todos ellos. Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que todos los huérfanos del Padre y se erguirá a sí mismo sobre todos ellos. Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que todos los invisibles y se erguirá a sí mismo sobre todos ellos. Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que el gran invisible huérfano del Padre y se erguirá a sí mismo sobre él. Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que todos los de en medio y se urgirá a sí mismo sobre todos ellos. Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que las emanaciones del tesoro de la luz y surgirá a sí mismo sobre todas ellas. Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que la mezcla y surgirá a sí mismo completamente sobre ella. Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que todas las regiones del tesoro y se erguirá a sí mismo por completo sobre él. Él es un hombre en el mundo, pero gobernará consigo en mi reino. Él es un hombre en el mundo, pero es rey en la luz. Él es un hombre en el mundo, pero no es de este mundo. Y amén os digo, ese hombre soy yo soy ese hombre. Claramente, el Señor es el Señor. Y en la disolución del mundo, es decir, cuando el universo sea levantado y cuando el número de almas perfectas sean concebidas todas juntas, y cuando yo sea rey en medio del último auxiliar, siendo rey sobre todas las emanaciones de la luz y rey sobre los 7 améns y 5 árboles y 3 améns y los 9 guardianes, y siendo rey sobre el hijo del hijo, es decir, sobre el Salvador gemelo, y siendo rey sobre los 12 salvadores y sobre todo el número de almas perfectas que recibirán los misterios de la luz, entonces todos los hombres que hayan recibido los misterios en el inefable serán reyes compañeros conmigo y se sentarán a mi derecha y a mi izquierda en mi reino. Y amén os digo, esos hombres son yo y yo soy ellos. Wow. Esta palabra es muy profunda y muy interesante y muy reveladora. Esos hombres son yo y yo soy ellos. Bien, entonces voy a quedarme acá un momento y volvemos con la continuación. Por este motivo os he dicho en otro tiempo, os sentaréis en vuestros tronos a mi derecha y a mi izquierda de mi trono y gobernaréis juntos conmigo. Por este motivo no he titubeado, ni me he avergonzado de llamaros mis hermanos y compañeros, porque seréis reyes compañeros conmigo en mi reino. Por esto, por ende, os lo digo sabiendo que yo os daré el misterio inefable, es decir, ese misterio yo soy y yo soy ese misterio. Ahora, por lo tanto, no solamente vosotros reinaréis conmigo
en mi reino siendo reyes compañeros, sino también aquellos que reciban el misterio del inefable, y yo soy ellos y ellos son yo, pero mi trono saldrá sobre ellos, pues padeceréis aflicciones en el mundo más que todos los hombres, hasta que proclaméis públicamente todas las enseñanzas que os he dado. Vuestros tronos se unirán al mío en mi reino. Por este motivo os he dicho en otro tiempo, donde yo esté, allí estarán también mis 12 ministros, pero María Magdalena y Juan el virginal saldrán sobre todos mis discípulos y sobre todos los que reciban los misterios en el inefable, y estarán a mi derecha y a mi izquierda, y yo soy ellos y ellos son yo. Ellos serán como vosotros en todas las cosas, excepto que vuestros tronos sobresaldrán sobre los de ellos, y mi trono sobresaldrá sobre los de vosotros. Y todo hombre que encuentre la palabra del inefable, amén os digo, los hombres que conozcan esa palabra conocerán el conocimiento de todas las enseñanzas que os he dado, las de abajo y las de arriba, las de largo y las de ancho. En una palabra ellos conocerán el conocimiento de todas las enseñanzas que os he dado, y que aún no os he hablado, pero que os hablaré región por región y orden por orden en la expansión del universo. Y amén os digo, ellos conocerán en qué forma el mundo está establecido, y ellos conocerán en qué forma todos aquellos de la altura están establecidos, y ellos conocerán de qué tierra del universo ha surgido. Cuando el Salvador había dicho esto, María Magdalena se adelantó y dijo: mi Señor, ten paciencia y no te disgustes conmigo si te interrogo sobre todas las cosas con exactitud y certeza. Por tanto, mi Señor, es entonces otra palabra el misterio del inefable y otra la palabra del conocimiento. El Salvador contestó diciendo: sí, otro es el misterio del inefable y otra la palabra de todo el conocimiento. Y María agregó nuevamente diciendo al Salvador: mi Señor, ten paciencia si te interrogo y no te disgustes conmigo. Por tanto, mi Señor, a menos que llevamos y conozcamos el conocimiento de la palabra íntegra del inefable, no seremos capaces de heredar el reino de la luz. Y el Salvador contestó diciendo a María: seguramente cada uno que reciba un ministerio del reino de la luz irá y heredará hasta la región en la cual ha recibido los misterios, pero no conocerá el conocimiento del universo, y porque todo esto ha surgido a menos que conozca la una y la única palabra del inefable, que es el conocimiento del universo. Y de nuevo os digo abiertamente, yo soy el conocimiento del universo, y además es imposible conocer la una y la única palabra del conocimiento a menos que primero reciba el misterio del inefable. Mas todos los que reciban los misterios en la luz irán y heredarán hasta la región en la cual han sido recibidos los misterios. Por esta razón os he dicho en otro tiempo: el que tenga fe en un profeta recibirá la recompensa de un profeta, el que tenga fe en un hombre justo recibirá la recompensa de un hombre justo. Es decir, cada uno no irá hasta la región en la cual ha recibido misterios, y el que reciba un misterio menor heredará el misterio menor, y el que recibe el misterio mayor heredará las regiones más altas, y cada uno morará en su región en la luz de mi reino, y cada uno tendrá poder sobre las órdenes que están debajo de él, mas no tendrá el poder de ir a las órdenes que están arriba de él, mas él morará en la región de la herencia de la luz de mi reino, siendo una gran luz desmesurada por los dioses y todos los invisibles, y estará en gran gozo y gran regocijo. Mas ahora, por tanto, escuchad con atención, que puedo hablaros de la grandeza de aquellos que han recibido los misterios del primer misterio. En consecuencia, el que ha recibido el primer misterio del primer misterio y se encuentra en el momento en el que sale del cuerpo de materia de los arcontes, los receptores retributivos vendrán enseguida y conducirán el alma de ese hombre fuera del cuerpo, y esa alma se convertirá en una gran corriente de luz en las manos de los receptores retributivos, y dichosos receptores tendrán temor a la gran luz de esa alma. Dicha alma irá hacia arriba y pasará a través de todas las regiones de los arcontes y de todas las
y de todas las regiones de las emanaciones de la luz, y no dará soluciones ni apogías ni señales en ninguna región de la luz ni en ninguna región de los arcontes. Sin embargo, pasará por todas las regiones y cruzará para que llegue y gobierne sobre todas las regiones del primer Salvador. Y en igual forma, el que recibe el segundo misterio del primer misterio, y el tercer y el cuarto, hasta recibirlo el 12º misterio del primer misterio, si se encuentra en el momento de salir del cuerpo de materia de los arcontes, los receptores retributivos llegarán enseguida y conducirán su alma fuera del cuerpo de la materia, y esas almas se convertirán en grandes corrientes de luz en las manos de los receptores retributivos, y dichos receptores tendrán temor a la luz de esas almas y se sentirán impotentes y caerán, e inmediatamente esas almas se remontarán hacia lo alto y cruzarán todas las regiones de los arcontes y todas las regiones de las emanaciones de la luz, y no darán solución ni apologías ni señales en ninguna región. Sin embargo, pasarán por todas las regiones y las cruzarán y gobernarán sobre todas las regiones de los 12 salvadores, así que los que reciban el segundo misterio del primer misterio gobernarán sobre todas las regiones del segundo salvador en las herencias de la luz. En igual forma, también aquellos que reciban el tercer misterio del primer misterio, y el cuarto y el quinto y el sexto hasta el 12º gobernarán sobre todas las regiones de Salvador hasta el misterio que haya recibido, y el que recibe el orden sucesivo del 12º misterio del primer misterio, es decir, el misterio principal con respecto a lo que os he hablado. Por tanto, el que reciba los 12 misterios que pertenecen al primer misterio, si abandona el mundo, pasará a través de esas regiones de los regidores y todas las regiones de la luz, siendo una gran corriente de luz, y además gobernará sobre todas las regiones de los 12 salvadores, mas no será como los que reciban el uno y único misterio del inefable. Sin embargo, el que reciba esos misterios morará en sus órdenes, pues ellos son exaltados, y permanecerá en las órdenes de los 12 salvadores. Capítulo 98. Bien, nos quedamos en el capítulo 98. Conozcanse a sí mismos, tengan mucha fe y por favor sean felices. Hasta el día de mañana. Cuídense todos.